Muy bien, muy buenos días. Es un placer para mí ser parte de esta fiesta con la literatura nacida por iniciativa de Carlos Winter y Fuga Editorial y los colaboradores que hacen posible este Zoom, en razón de que no solo hemos cumplido nuestros 200 años y estamos celebrando aún el bicentenario de la República, sino que también porque toda iniciativa que busque desarrollar la cultura en nuestros países es encomiable. Parafraseando a Octavio Paz, él mismo señala que la cultura obedece al lenguaje y que el lenguaje es signos que representan ideas o las traducen, y que en ese ejercicio de transmitir y traducir ideas está la literatura. Literatura que nos permite comunicar con los demás y generar con ellos de la mano, una vez que leen desde sus propias circunstancias de todo tipo y género, una nueva obra, yendo de la mano autor y escritor. Ese es un acto mágico que logra la literatura y que nos permite entonces no solo transformar ideas, conceptos, sentimientos, sino hacer que el hombre mejore espiritualmente y frente a la vida propia. En ese sentido, dice el autor Enrique Jaramillo Levy en su obra Manos a la Obra y otras tenacidades y desmesuras, que años atrás le hicieron una entrevista a Eduardo Galeano y él decía: por favor, se lo ruego, no me ofenda usted preguntando si esta historia ocurrió. Yo sé lo que estoy ofreciendo para que usted haga que ocurra. No le pido que describa la lluvia de aquella noche de la visitación del arcángel. Le exijo que se moje. Decídase, señor escritor, y por una vez al menos sea usted la flor que huele en vez del cronista del aroma. Poca gracia tiene escribir lo que se vive. El desafío está en vivir lo que se escribe. Entonces, celebro en este momento que estemos aquí reunidos con el autor Oscar Castillo, Humberto López Cruz y Carlos Winter Melo, cuya obra Mis mensajes en botellas de champaña hoy vamos a analizar. En ese sentido, quiero señalar que el creador se está formando incesantemente a sí mismo y es de alguna manera su propio maestro, en la medida en que crear es abrirse al mundo para regresar con un contenido cada vez más enriquecedor, en un proceso como de respiración vital y espiritual que se traduce en obra y que se apoya en ella para continuar el ciclo infinito, la gran aventura humana del arte y del pensamiento. Estas son palabras de Julio Cortázar en la obra Papeles Inesperados. Y yo en ese sentido pienso que esa es una tarea que se ha impuesto Carlos Winter. Solo basta ver el listado de sus obras para llegar a esa conclusión. Un autor que siempre está en permanente formación y búsqueda de la innovación.
Entre sus obras están Literatura olvidada, Relatos, Universidad de Panamá 2020, Panamá, el dique, el agua y los papeles, Crónicas, Fugas, ediciones 2017, Las impuras, novela Planeta 2015, Mis mensajes en botella de champaña, cuentos, Fuga, ediciones 2013, El plagio, cuentos, ebooks, Patagonia 2012, Pecados, cuentos, Fuga, ediciones 2011, Invisible, cuentos, Fugas, ediciones 2005, Desnudas y otros cuentos, cuentos FCS 2001. Vale puntualizar que Carlos Winter Melo, entre otras cosas, fundador y administrador de la empresa editorial Fuga, lleva una larga impronta en la literatura nacional y que fue seleccionado en el 2007 como uno de los 39 escritores más destacados de América Latina por el festival iFestival. Culminó sus estudios literarios en la Secretaría de Cultura de Jalisco en Guadalajara, donde vivió 7 años. Ha obtenido el Premio Nacional de Cuentos José María Sánchez, un tercer lugar en el Nacional de Cuento Ignacio Valdés y una mención honorífica en el Premio Centroamericano Versión Cuento Rogelio Sinán, entre otras ejecutorias, que es largo referir y que para abreviar me permitiré sencillamente hacer mención de las que han escuchado. En ese sentido, daré la palabra. Muy bien, iniciará entonces don Humberto López Cruz, profesor de la Universidad de la Florida Central en Orlando, Estados Unidos, que entre sus publicaciones destaca, por ejemplo, ediciones compiladas sobre Virgilio Piñera, Gastón Vaquero, Guillermo Cabrera Infante y Rosario María Brito. Es autor de los poemarios Escorzo de un Infante 2001, Festinación 2012 y Roscaya del Andén 2019, y ha publicado artículos en diversas revistas nacionales e internacionales donde analiza aspectos de la literatura del Caribe hispano, Panamá, así como la producción por hispanos en los Estados Unidos. Don López Cruz, lo invitamos a que inicie. Bueno, pues muchísimas gracias por esa presentación. Advierto que no voy a marear al público oyente con detalles muy técnicos, pero sí tengo que agradecerles a ustedes, los participantes, en especial a Carlos Winter, el haberme invitado para ser parte de este panel. Es realmente una satisfacción extraordinaria cada vez que enfrento, como debe ser, literatura del Istmo, o sea, literatura de Panamá. Hablando sobre esto, siempre me gusta mencionar cómo fue el primer encuentro con las letras que ahora vamos aquí a hablar. Y ocurrió precisamente así, primero hablando de la persona, del texto que iba a leer, y después conociendo al escritor personalmente hace unos años ya, hace casi una década ya en la ciudad de Panamá. O sea, primero conozco la palabra escrita y después conozco a la persona. Y eso fue extraordinariamente atractivo. Y por eso supe también del reconocimiento aquel de incorporar su nombre a la lista de los escritores jóvenes latinoamericanos en los cuales el continente debería cifrar sus esperanzas, que usted alegó hace unos minutos atrás. Para mí siempre fue atractivo leer escritores, ¿verdad?, que no se aten a tendencias previas y rompan con patrones preestablecidos. O sea, que es exactamente lo que hace Carlos en sus escritos. Ahora, ¿cómo surgió la idea de este trabajo crítico? Pues muy bien, yo fui invitado a participar en un congreso literario en la capital húngara hace ya unos años, y para tratar de ubicarme dentro del tema central del coloquio, pues empecé a rebuscar mentalmente otras lecturas que había hecho, y siempre todas terminaban, ¿verdad?, convergían
en la obra de Carlos Winter. Y por eso fue que, sin más, decidí utilizar el cuento, mis mensajes en botellas de champaña, para desarrollar una lectura no convencional, pero que se ajustara a la visión que quería proyectar de la narrativa en dicho congreso en la Universidad Edouard Lorán. A grandes rasgos, voy a hablar de esa presentación en breves minutos. No trataré de quitar toda la jerga académica para no hacerlo tan aburrido. Pero sí diré que esta lectura tiene que construir su entorno, su irrealidad, fundamentado en los factores necesarios que faciliten su adentramiento al sitio deseado y donde se asuman cualidades imprescindibles para vincular la idea con el hecho. Este cuento, y vuelvo a subrayar, dentro de mis mensajes en botellas de champaña, el cuento que lleva el mismo título, posee características que pudieran sugerir el intento de creación de una dimensión añorada, el estado de un mundo ficticio orientado a satisfacer las necesidades de quien lo imaginare. Los lectores enfrentan características que pudieran sugerir la referida dimensión. Estamos ante la inclusión de un patrón utópico que despierta dudas hasta en sus propios conceptualistas. Se basa en los monólogos de uno de los personajes, un sujeto en perpetua crisis. Y por ahí se orienta la lectura. O sea, estamos hablando de la supuesta creación de un espacio utópico por uno de los personajes, quizás después se una a otro, sobre el que el autor da pistas sugiriendo su inminente fracaso. Tomando la estructura del cuento, en realidad es genial. 10 correos electrónicos, o sea, estamos accediendo a conversaciones cibernéticas que se ajustan a la brevedad necesaria y a nuestra contemporaneidad y eliminan cualquier tipo de escritura superflua. Hay, además, una acertada movilidad de espacios. De la isla al continente, de América a Europa. Los lectores siguen presintiendo porque hace falta tener, por supuesto, como en toda lectura, se ambiciona encontrar lectores activos. Y los lectores presientes y más tarde comprueban que ninguno de los mensajes obtendrá jamás respuesta, ya que de establecerse una comunicación entre remitente y receptor, sujeto-objeto de la relación comunicativa, se perdería el concepto que aspira a plasmar el desarrollo escritural. El simbolismo, uno de los tantos presentes, porque podemos estar hablando aquí de simbolismo en el cuento todo lo que queramos, porque hay bastante. Pero en este caso me voy a concentrar en el de las botellas de champán. Y este simbolismo, la presencia de este simbolismo nos hace esperar. Pensemos además que el silencio se convierte ipso facto en un recurso estético bien empleado. Quien remite, en la escritura, en el cuento, vacía botellas de champaña en su desesperado fingimiento de la felicidad que no tiene. Las botellas, objetos en su momento deseados, han quedado vacías y tal vez abandonadas como quien las destruyera. Acéptese ahora también, tenemos que aceptar todos, el término destruir, ¿verdad? Por el término destruir, la restricción ahora impuesta a las botellas en su función particular. Pero lo que sí presupone el lector es que consumido el producto que atesoraban, en su interior han quedado abiertas. Tenemos botellas abiertas que desarrollan, muestran, comprueban la imposibilidad de guardar celosamente un mensaje, como sugiere el título. Y esto queda aclarado en el último correo cuando aparece el otro personaje. Y esto es muy significativo y muy importante, porque aquí se van a revertir los roles. Y por este medio, asimismo, demuestra el autor la similitud, ¿verdad? La similitud, el remarcado desmantelar de los géneros, pasando el personaje de receptor a remitente, enviando sus mensajes, los verdaderos mensajes que alude el cuento, en botellas de champaña, pero a otro destinatario
hasta entonces desconocido. Los juegos que hace Carlos Winter, por supuesto, es para deleite del lector, al que le guste, ¿verdad?, perderse en los vericuetos de una trama y unirse por el medio del texto, establecer esa comunión con el autor, no queda defraudado. Comprende, el lector, ese lector comprende que el juego textual que ha llevado a cabo el autor, lo comprende perfectamente. Y ahora me parece que no quiero revelar interioridades de la trama para evitar lo más posible, si es que fuera posible, descubrir el factor sorpresa. Si pudiera alegar que y agregando esto como colofón, me imagino, que la escritura de Winter Mellon no es escueta a la hora de concluir su narración. Es un texto agresivo que no vacila en ir a secas a la destrucción de lo esperado, a la imposibilidad de hallar la ansiada utopía. Utopía que intenta lograr a través de los personajes, pero sabemos que son personajes que sujetos en crisis, precondenados, que en realidad van a tener una gran dificultad, y lo dejo a la recepción de cada lector, en hallar ese espacio utópico. Yo creo que no quiero hablar mucho del cuento, pero para no tomar más del tiempo que debo tomar, me gustaría, si tengo tiempo, profesor Cabredo, si me quedara tiempo, me gustaría compartir con quienes me escuchan la conclusión de la totalidad de mi trabajo, que se une en cierta forma, por ciertos aspectos críticos, ciertos parámetros, con otra entrega de Carlos, una novela en este caso, que dejaremos para otro día y que pudiera ser de interés. ¿Tengo tiempo todavía? Sí, por favor, ilumínanos con su excelente... No, es por supuesto una opinión crítica sujeta a debate, y con mucho gusto, pues, nada, la leo. Siga. Y refiriéndome a la conclusión del análisis crítico y, por supuesto, a la obra de Carlos Winter, única y exclusivamente, digo que esta escritura, desprovista de cualquier convencionalismo previo y ejemplo de un probable escenario donde converjan corrientes alternas, entiéndase similitud y disimilitud textuales, se encamina hacia una liberación generacional que sitúa al autor dentro de un grupo específico a observar y justifica, si fuere necesario apuntar, su inclusión dentro del ya visto grupo de jóvenes narradores latinoamericanos que usted incluyó en su presentación tan acertadamente. Las nuevas tendencias literarias, carentes de linderos demarcados por generaciones anteriores, tendrán ante sí la posibilidad de orientarse en pos de otras directrices. Carlos Winter Mellon se sitúa en tales afirmaciones. Muchísimas gracias. Es algo que realmente quiero volver a subrayar, y es la autenticidad de esta escritura a la hora de que llegue a las manos del lector. Gracias. Muchas gracias, don Humberto López. Y esas palabras que ha dicho al final de su obra me recuerdan las conclusiones a las que yo llegaba respecto de los escritores del boom en la obra, aquellos años del boom de Xavi Allen, en donde encontramos que no hubiese habido boom si no se hubiera abierto la oportunidad a los escritores latinoamericanos, no a través de unas editoriales, sino de una agente editorial. Y verdaderamente su conclusión es un llamado a que se abran las puertas a nuevos escritores con el propósito de que se enriquezca la cultura de nuestros países con sus aportes valiosos. Ahora con nosotros Oscar Castillo, don Oscar, costarricense, editor, fundador y director de Uruk Editores, creada en 1983 hasta el año 2007. Cumplió con la editorial mientras ocupaba simultáneamente otros cargos como editor en algunos organismos como la OPS, Oficina para la Prevención de Desastres, y el programa CSUCA PAX de seguimiento de los acuerdos centroamericanos de paz, extraordinario,
desde mayo 1997 hasta noviembre 2007. Fue director ejecutivo de la Cámara Costarricense del Libro, organización de cuya junta directiva soy miembro. Es presidente de la Asociación Costarricense de Derechos Reprográficos de Derecho de Autor, ACODERE, y miembro fundador y actual presidente del Grupo Editorial Independientes de Centroamérica, GEICA, desde enero del 2008, y se dedica exclusivamente a su editorial. Con ustedes, Oscar Castillo. Buenas tardes. Gracias, Carlos, por invitarme a esta conversación, y a don Alberto por su presentación. Solamente quiero decir que ya no soy el presidente de GEICA, del Grupo de Editoriales Independientes, que ahora esa presidencia la ocupa Salvadora Navas, de Editorial Anamá, de Nicaragua. Y en la Junta Directiva de la Cámara Costarricense del Libro, desde febrero anterior, ocupo el cargo de presidente de la misma. Nada más, porque seguramente fue Carlos quien le dio a usted mis datos, y de hecho hasta mencionó cosas que ya yo había olvidado, como mi participación en la Oficina Panamericana de la Salud y en el programa Zucapax, que sí fue un periodo muy bonito de publicación de ediciones y de obras sobre los procesos de paz al final del siglo pasado en Centroamérica. Yo no quiero hablar ahora desde el punto, más al revés, quiero hablar desde el punto de vista de un editor. Quiero hablar como editor, porque Uruk Editores, la editorial que dirijo, es una editorial ciertamente costarricense, pero que tiene vocación centroamericana. Hemos estado en prácticamente todos los países centroamericanos, hemos publicado autores de todos los países centroamericanos. Actualmente, donde mejor hemos tenido nuestros libros es en Guatemala, a través del Fondo de Cultura Económica y la librería Sofos. En Nicaragua teníamos una relación bastante más rica, y hemos publicado aproximadamente 8 o 9 autores nicaragüenses, y no fue sino después de la crisis del 2018 en Nicaragua que nuestra relación allá se interrumpió por razones de todo tipo, pero particularmente porque hemos publicado obras que podrían ser interpretadas por el régimen y por algunos de sus seguidores como contrarias a ellos, y por supuesto que la situación no era tan fácil. En Panamá sí tenemos algunas obras, y hemos publicado también a algunos escritores panameños, entre ellos, por supuesto, Carlos. De Carlos publicamos ya hace varios años este libro que se llama Mujeres que Desaparecen, y hemos publicado además a Justo Arroyo, a Consuelo Tomás, Enrique Jaramillo Levi y Carolina Fonseca. Esta última no es panameña, pero es venezolana, vivía en Panamá cuando la publicamos, no sé si todavía vive en Panamá. Perdón. Aunque nosotros, Uruk tiene una vocación centroamericana, debemos decir que hemos descubierto que el mercado centroamericano del libro no existe. Lo que existen son mercados nacionales en Centroamérica. Si yo de hecho lo he hecho, llevé libros salvadoreños y costarricenses a Nicaragua y no se movían,
pero los libros que yo lograba vender en Nicaragua eran de aquellos escritores de nacionalidad nicaragüense. De estos nicaragüenses en Costa Rica, por ejemplo, sí se vendía alguno de los escritores más conocidos nicaragüenses, pero en general pareciera que nosotros como lectores tenemos una especie de nacionalismo extraño porque leemos a los autores nuestros en cada país y a los europeos, pero a los demás centroamericanos difícilmente los leemos, independientemente de que haya literatura de gran nivel en Centroamérica e independientemente de que llevemos propuestas ganadoras de premios. Pero eso es una pelea que tenemos que dar nosotros los editores, sino que lo diga Carlos también en su fase de editor, y que estamos dispuestos a dar. Don Castillo, diga. Pregunto, con la osadía de interrumpirle, y le pido disculpas. Adelante. Si una estrategia oportuna no sería hacer antologías con cuentos de escritores centroamericanos, con el propósito de introducirlos un poco con ese apalancamiento y ir cambiando de a poco nuestra costumbre, de la que me acuso, de leer a los autores nacionales y los europeos. Esa estrategia, de hecho me la han propuesto varias veces, pero la experiencia con respecto a las antologías es dispar. Con frecuencia las antologías no tienen una personalidad propia. Quiero decir, si yo hago una antología de Carlos Winter-Melo, es Carlos Winter-Melo. Si hago una antología de una serie de escritores costarricenses, otros nicaragüenses, otros salvadoreños y otros panameños, la personalidad de ese libro se desaparece un poco, excepto que suceda como una antología que hicimos en Heica, el grupo de editoriales independientes de Centroamérica hace varios años, seleccionados los títulos por Sergio Ramírez. De hecho, eso hacía que la personalidad de la antología la daba Sergio, y ese libro sí salió, sí se movió bastante bien. Ahí en esa antología también estaba incluido Carlos con un cuento o dos, no recuerdo, y esa antología sí funcionó. Ahora bien, yo la estrategia que he intentado usar, que todavía no me ha funcionado, pero por distintas razones, no solo, o sea, yo todavía no doy por equivocada la estrategia, ya voy a explicar por qué, ha sido publicar autores del país destino, del país que tengo por objetivo, y detrás de ellos venir con autores de otras nacionalidades. Entonces, esa fue la estrategia en Nicaragua, y cuando íbamos a pasar, eso hizo que URUC fuera un sello reconocido, aceptado a niveles de los lectores de literatura más duros en Nicaragua, y cuando íbamos a empezar a llevar autores de otras nacionalidades, particularmente íbamos a llevar a costarricenses, vino la crisis y se nos interrumpió todo el funcionamiento de la estrategia. En Panamá hemos hecho algo parecido, publicando a los autores que ya mencioné antes, y Carlos mismo nos ayudó a que en un momento dado fuimos con 3 escritores costarricenses, 2, Carlos Cortés, Rafael Ángel Herra y Arabella Salaverry. Carlos fue de gran ayuda en esa ocasión. No lo hicimos durante la Feria del Libro, sino en otro momento, también con la colaboración muy querida de parte de las librerías El Hombre de la Mancha. Y luego, cuando íbamos a retomarlo, ya se vino la coyuntura mundial de la pandemia, que nos ha interrumpido todos los planes. Ahorita voy a hablar de lo que espero que sigamos, porque Panamá tiene características muy peculiares. Panamá es de los países centroamericanos el que tiene el PIB per cápita mayor.
Según pude ver ahora, en el 2019 el PIB per cápita en Panamá era de $15,700. En el 2020 bajó a 12,200, pero vamos a suponer que es producto de la misma crisis pandémica. Lo que posiblemente diga que en el 2022, no tengo los datos del 2021, en el 2022 probablemente el PIB per cápita de Panamá tienda a ir subiendo, como está sucediendo con la mayoría de las economías, tanto centroamericanas como en general del mundo. Ahora bien, hay una curiosidad que temprano le consulté a Carlos y no conocía también la situación. Entre los datos que uno busca para saber sobre las publicaciones en cada país están los registros del ISBN. En Panamá hay una situación muy curiosa. En el 2020, estamos en aproximadamente 900 títulos inscritos en Panamá. En el 2018 o 17 estamos en 800, pero en el 19 y en el 20, perdón, es en el 19 y en el 20 sube abruptamente casi a 2,000. Lo que es curioso porque no es algo que fuera una tendencia, sino parece que fue una situación especial. Habría que investigar un poco más para saber a qué se debe, pero la tendencia es a que en Panamá estamos cerca de 1,000 títulos que se publican. De eso, una curiosidad es que casi la tercera parte es de autores autopublicados, lo que se llama autores editores. Eso normalmente significa que esos autores, el fenómeno de los autores autopublicados o de los autores editores es un fenómeno mundial en este momento, ¿verdad? Porque las tecnologías, las facilidades de mercado, etcétera, hacen que muchos autores prefieran autopublicarse y no pasar por el filtro de las editoriales y mucho menos por el riesgo de que las editoriales le digan que no. Eso, digamos, que es una forma de democratización de la edición de libros, pero también es una forma de ofrecer al público libros que no están realmente listos para ser leídos porque no han tenido todo el proceso de purificación, digamos, entiéndaseme bien este término, no en términos discriminatorios de ningún tipo, de los textos, ¿verdad? La revisión de los textos, la edición de los contenidos, etcétera. Y revelan, pues, probablemente un problema de salud del mundo editorial. Don Alberto, ¿me iba a decir? Sí, yo hablando respecto exactamente a lo que acaba de decir, señalo que efectivamente las nuevas tecnologías están permitiendo a personas que quieren incursionar en el mundo de la literatura autogestionar su publicación. Sin embargo, muchas veces se trata de personas que no llevan un camino muy amplio en la lectura o que no meditan sobre la necesidad del auxilio de una casa editorial con el propósito de ofrecer un producto terminado, un producto redondo, para usar una metáfora, y en ese sentido flaco favor se hace a la cultura, incluso a la literatura, porque nos encontramos con obras que gastan mucho papel, por decirlo de alguna manera. Es correcto. Pido disculpas porque creo que me he excedido más en hablar de lo que hasta ahora he hablado, y mi intención es entroncar aquí con Carlos Winter, porque es de lo que se trata. Estamos hablando de Carlos Winter y de su libro
del champán, que lástima no tengo aquí, si no estaría brindando con una copita de champán en honor a Carlos y su libro. Panamá en estas condiciones, a mi juicio, tiene todas las posibilidades de desarrollar una industria editorial, y más que una industria editorial, una serie de una producción literaria de gran vuelo, digamos. Carlos es una muestra de ello. Carlos nos permitiría, porque tiene propuestas nuevas, propuestas en construcción, nos permitiría ciertamente empezar a vislumbrar en Panamá a través suyo, pero posiblemente también a través de sus influencias y de otros autores y autoras que estén cercanos a las producciones literarias nuevas, y nos podrían permitir un surgimiento literario en Panamá que, a su vez, sin que esto sea mecánico, permita que el mercado del libro crezca, se desarrolle y sea más vital. Hay otros elementos en Panamá que pueden favorecer esto, además de el PIB per cápita que mencionamos al puro principio, además de los aportes de escritores ya más tradicionales, como algunos de los que yo mencioné antes y hemos publicado, pero por supuesto que no solamente ellos, además de la existencia de tantos autores que se autopublican, entre los cuales seguramente habrá algunos que vale la pena dar a conocer a otros niveles, y además de las nuevas propuestas que en este caso le damos la cabeza a Carlos Wynter. Panamá tiene una de las 3 ferias del libro centroamericanas más vigorosas. Las 3 ferias centroamericanas más vigorosas son la de Guatemala, la de Panamá y la de Costa Rica. Y la relación entre las 3 ferias es incluso muy amistosa. Yo, como ya hablé mucho más de lo que debí de haber hecho, dejo esta inquietud. Mi principal propósito como editor, hablando de la literatura de Carlos, sobre la que quería hacer algunas observaciones, ahorita solo hago una que le mencioné antes a Carlos para concluir, es que Carlos puede ser y debe ser, no necesariamente va a ser, porque depende de que quienes influimos en la circulación del libro en Panamá hagamos nuestro trabajo bien. Me refiero a Fuga y Uruk. Puede ser, y esperamos que deba ser, parte del surgimiento de esa nueva literatura panameña. Y el elemento que quería mencionar es que le comentaba a Carlos que a mí me llama la atención que en sus libros, en sus cuentos, es persistente la presencia de las protagonistas mujeres, y posiblemente revela parte de la personalidad de Carlos y sus gustos estéticos, pero también revela una manera de entender a las mujeres muy particular y muy respetuosa, porque en ninguna de los cuentos las mujeres juegan un papel secundario o negativo. Realmente a mí me impresionó mucho siempre, desde el primer libro que publicamos, Mujeres que desaparecen, y ahora este otro, el papel que Carlos le da en su literatura a las mujeres. Gracias, y termino aquí después de haberme excedido un montón en el tiempo que se me había asignado. Bueno, ha sido una presentación muy ilustrativa de la fenomenología del intercambio cultural, literario en América Central, y del que los entes editoriales y los escritores deben hacer un esfuerzo por lograr hermanar todo este trabajo literario y rico que existe en nuestra Centroamérica, con el propósito de catapultarlo
y hacer que llegue a los lectores de una manera mucho más fácil, mucho más acogedora incluso, y que esté a su mano de manera fácil, es lo que quiero decir. Ahora, con nosotros, el autor de Mis mensajes en botellas de champaña, Carlos Winter, que espero nos hable de su obra. Claro, gracias, Cabredo. Pues bueno, agradecerles a los tres que me hayan acompañado en este conversatorio, que de verdad yo el diálogo, la retroalimentación en este sentido, a mí me llena muchísimo. Creo que es parte de un proceso de tomar conciencia. Hace un rato en la mañana teníamos una mesa con otros escritores y hablábamos de que uno primero se cuenta la historia a sí mismo, porque la literatura primero comienza con subir a la superficie ciertos materiales que uno tiene tal vez en el inconsciente y pues se los explica poniéndolos en papel, y luego es un esfuerzo por darle ese mensaje a alguien más, que es convertirlo en un libro que tenga pues una estructura que permita al otro leer dentro de los mismos códigos lo que uno está tratando de decirles. Yo voy a tratar de hacer un recorrido porque yo llegué a la literatura de un modo muy, llamémoslo, pero es bueno, creo que es muy positivo, pero de un modo muy inocente. Yo estaba estudiando en México, por supuesto siempre había sido un buen lector. Bueno, leía tal vez demasiado, porque para preocupación de mi madre, no me gustaba mucho la vida al aire libre, que eso es muy raro en un chico tropical, ¿no? Entonces yo me la pasaba dentro de mi casa leyendo, y ella me decía que la gente iba a pensar que yo era un arrogante, porque no quería salir a convivir con otros, pero lo disfrutaba demasiado. Entonces, entre que a veces la complacía y me metía a grupos, hacía vida social, pero también guardaba mis espacios para la lectura. Y por un asunto totalmente azaroso que he comentado bastante, entré en un taller literario cuando estaba en México. Yo estaba terminando estudios de ingeniería industrial. Y bueno, entré por una invitación en realidad de la que en ese momento era mi novia, que después se convirtió en mi esposa, y resultó ser que yo me quedé en el taller, ella se fue. Y siempre digo que en ese momento, como estábamos en el cortejo y yo hacía todo lo que ella me decía, bueno, entré a ese taller que se convirtió, la verdad, en parte de mi vida. Y seguramente todavía lo hace, licenciado. Sí, uno se resiste un poco más, pero al final termina siguiendo los pasos de ella, ¿no? Sí. Entonces, lo curioso es que ahí conocí a los primeros escritores que me formaron, que tengo que decir en ese sentido. Uno se llamaba Gabriel Martín, tengo muy buena amistad con él, fue muy generoso, y comencé a transitar el camino del cuento, a pesar de que yo, chico, había escrito algunos poemas que habían sido el deleite de mi padre, que incluso los puso en su tablero en el trabajo y le parecían excelentes. Después me separé de la poesía. Bueno, la cuestión es que eso, y luego, tal vez eso me dio como la visión completa, comencé a trabajar en una imprenta. Me encantó ver cómo se podía convertir en libros una obra. Eso fue por un tiempo breve. Luego regresé a Panamá y entré en contacto con Enrique Jaramillo Levy, entré en contacto con David Robinson. Incluso el primer taller con el que entré en contacto fue el de David Robinson, y mi esfuerzo o lo que naturalmente estaba buscando yo es replicar los espacios que yo había vivido en el extranjero. Entonces, pues, inscribo una colección muy pequeña que se llama El Escapista en un concurso de la Universidad Tecnológica, que entonces era para menores de 30 años, no me equivoco. Era un esfuerzo de Enrique Jaramillo Levy. Y pues lo gano, pero no solo lo gano, sino que, y de esto me di cuenta
después. No fui consciente en ese momento. Como les dije, yo me acerqué a la literatura de una manera muy inocente. Yo no sabía de publicaciones, ni de premios, ni de nada. Nada de lo formal de la literatura. Yo escribía para un premio para sentir un regocijo muy intrínseco, como el niño que se pone a dibujar y pues lo pueden dejar ahí horas dibujando, no hay que darle ningún otro tipo de estímulo, porque el estímulo está en el mero acto de creación. Don Carlos, entonces, podría preguntarle si fue usted en principio, ya no, un lector que inició a escribir. Sí, totalmente. Era pues casi peligroso el modo en que yo estaba escribiendo, porque me volví muy distraído, era muy excesivamente distraído, y bueno, y todos en mi familia valoran la extroversión muchísimo. Entonces era yo como el despistado, el que había que cuidar, el que estaba en su planeta, ¿no? Pero sin duda era lo que yo valoraba. Entonces, cuando entré a ese taller, me sentí como en casa, como si dije, tengo un espacio, porque yo no sentía que sirviera para otra cosa. Dije, esto que a mí me gusta sí existe. Entonces no lo pude soltar. Sale El Escapista y tengo que agradecerle, y les digo, este agradecimiento me hice consciente de él después, y también convocarlos ahora es parte de esa toma de conciencia de que les agradezco que hayan creído en mi obra, cada uno desde su ángulo. Y Yolanda Hackshaw fue una de las jurados en ese concurso, y ella se entusiasmó muchísimo con lo que yo estaba planteando en El Escapista, que era cuentos con salidas de espejos, había juegos de... yo en ese momento, y me sigo sintiendo muy cómodo en los espacios del cuento, aunque he desarrollado ya la novela y creo que también domino sus herramientas, pero yo estaba haciendo algo ahí que tiene que ver con la sensibilidad, si no me equivoco, de la que habla Óscar Castillo. Lo que pasa es que siento yo que todo en mi literatura, y ahora me atrevo a decirlo porque he hecho reflexión sobre ello, responde a un afán de subir ciertos rasgos que están ocultos por la cultura dominante, por las culturas dominantes, por los mecanismos para que funcione la sociedad como debe funcionar. Y uno de los rasgos que más siento que se exponen, que se apresan para que no se vea, es la sensibilidad. Entonces ahí veo importante rescatar tal vez la figura femenina como arquetipo, porque también los hombres, por supuesto, tenemos, creo que Jung lo llamaba el ánimo, tal vez me equivoco, pero tu lado sensible. Entonces, estamos, disculpa, a 3 minutos del tiempo estipulado. Está bien. Bueno, la cuestión es que con lo del Escapista tengo que reconocer también que se me abrieron muchas oportunidades. Comencé a recibir invitaciones pero tengo que reconocer también que fue porque hubieron personas que se entusiasmaron con ese libro, con lo que yo estaba haciendo, y me fueron refiriendo. Entonces fui a Colombia primero por un encuentro de narradores urbanos, luego surgió de manera totalmente sorpresiva lo de Bogotá 39, que me llegó un correo que yo pensé que era una broma, y también tuve la oportunidad de ir a muchísimos países de Latinoamérica. La cuestión es que, y aquí Óscar va a ser mi testigo, en España, que estuvimos, Óscar, ahí yo estuve como editor, comencé a decirme, o tal vez tomé conciencia de todo lo que había pasado y de que yo ya no soy un escritor tan joven no. Y comencé a hacer revisiones de mis obras. Comencé a hacer la revisión de mis mensajes, me di cuenta que este año, 2021, cumple 10 años de haber nacido la primera edición de mis mensajes, y surgió, pues, tras revisarla, surgió una segunda
edición que es la que Dios mediante va a salir incluso con ayuda, parece que de una editorial cercana, en la que ya tengo otros libros. Pero quería también cerrar sobre algo, porque los temas que tocaron ustedes son muy importantes. Yo desde el principio, cuando regresé a Panamá, dije, bueno, aquí hay 3 ángulos que tenemos que impulsar por el simple hecho de que quiere seguir siendo escritor. Y bueno, en salvedad, yo no saco ningún libro sin que otra persona lo haya revisado o haya aparecido una edición distinta. O sea, yo creo mucho en la figura del editor, Oscar. Sería el colmo que no lo hiciera, porque también me pongo ese sombrero. Entonces yo dije, primero tenemos que trabajar formación, luego tenemos que trabajar pues la publicación, que aparezca el libro, y el tercero, la comunidad. Y parte de estos encuentros también es la comunidad, y me alegra decir que tal vez, no tengo pruebas, pero poco a poco, eso que vio Oscar de la edición de libros es porque hay una comunidad que se está entusiasmando, que se está apoyando, que se está sintiendo pues que no está solo. Hace un día, en otra actividad de Días de Fuga, una de las chicas, bueno, que han sacado libros con nosotros, con Fuga Editorial, dijo algo parecido, dijo que se sentía acompañada. Esa era la ventaja que sentía. Entonces, aunque escribir es un acto solitario, la literatura no puede ser solitaria. La literatura necesita, por supuesto, del lector, es esfuerzo de comunicación. Entonces, creo que ahí sí podemos estar caminando en el sentido correcto, y tengo confianza en que no solo Panamá, sino Panamá es una pieza de un rompecabezas que es Latinoamérica, que es incluso Latinoamérica en Estados Unidos, porque reconozco el esfuerzo de Humberto López Cruz por extender. Hay muy pocos investigadores que han escrito de mi obra. Entonces, que él, por la circunstancia que sea, se haya interesado y se haya tomado el tiempo, el sudor craneal para entender y valorar lo que yo estoy esforzándome por hacer, me llena mucho de regocijo. Y repito, a todos ustedes les agradezco y eso fue algo que yo no tenía. O sea, cuando comienzas a transitar, y sé que hay algunos compañeros que participan en mis talleres, cuando comienzas a transitar el camino de la literatura, te das cuenta de que hay muchos actos de amor en el camino, y que no sería justo pasarlos por alto, sino verse el escritor no merece una fama solitaria, sino que merece una fama que de cierto modo agrupe a toda la gente que forma parte del proceso literario, del proceso de lectura para un lector. Entonces, me toca, don pues Winter, eso es, compañero. me toca, dado que ya estamos pasados de término, Me pasé. No importa, sí quiero señalar que mis mensajes en botellas de campaña está compuesta por 7 cuentos, y que las 20.333 palabras contenidas en ese texto bien merecen la enriquecedora aventura de leer el libro, más aún cuando Winter Melo ratifica con sobrada razón lo dicho por algún escritor, de que si los escritores que se destacan actualmente en nuestros países tienen algo en común, es la voluntad de participar, sea mediante libros que podemos llamar comprometidos, sea mediante invención creadora o recreadora, porque desde el inicio de la novela moderna escribimos frente a la sociedad y no desde ella. Invitamos a todos los interesados a estudiar y leer las obras de Carlos Winter Melo.
Gracias, gracias, Cabredo.